Shalom a todos, bienvenidos, gracias por estar presentes, gracias por conectarse. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Saludo a Carlos, a Lenis, a Joaquín, a Maritza, a Mauricio, a Richard, a Rita y a los demás compañeros que se suman a la clase mediante la grabación de la misma. Antes de comenzar, ¿alguien me podría confirmar que están escuchándome bien y están viendo correctamente el material de la clase? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a comenzar. En la clase pasada iniciamos nuestro estudio del Evangelio de Juan y es en este sentido que lo hemos platicado, de empezar a ver los textos del Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, no como documentos que son un punto y aparte de lo que se dice en la Biblia hebrea, sino como una continuación que busca, entre otras cosas, incorporar, incluir a otros pueblos que no son judíos. Pero esta tendencia, esta idea de que también para todos los pueblos del mundo son las promesas hechas por Dios a Abraham, lo vemos en épocas muy tempranas o en momentos muy tempranos del propio Evangelio de Juan. En efecto, ese evangelio que se dice que es antijudío y exclusivista y todo esto, también encontramos elementos muy interesantes que son dignos de estudiar. Entonces, como les decía, hay temas que en mi opinión aparecen muy desgregados en el curso de Raíces Judías. Estamos intentando, ahora sí que ustedes son mi grupo de estudio para pues, poder integrar estos temas. Así que ahí les pediría, por favor, que en su lista de temas que les envié al principio del curso, pues pongan una crucecita al tema número 6, que es el que vamos a ver actualmente, es judaísmo perdón, es que es un juego de palabras, y el helenismo. Entendiendo el helenismo, ustedes recordarán la forma de ver el mundo grecorromana, influida por los ideales griegos, modificados por los romanos. Entonces, judaísmo y helenismo repensando la sanación en Betesda. Esta clase va a estar dividida en 5 temas. El primero, ¿qué opinaban los rabinos de la antigüedad sobre la sanidad divina? El segundo, ¿qué era el estanque de Betesda? El tercero, la sanación en el estanque de Betesda. El cuarto, el culto de Asclepio. Y el quinto, el estanque de Siloé contra el estanque de Betesda. Va a ser una clase muy interesante, con mucho material, muy profunda, espero que les guste. Comenzamos entonces con la primera parte. ¿Qué opinaban los rabinos en la antigüedad sobre la sanidad divina? Bueno, hay que tener en cuenta que muchas culturas antiguas creían que la sanidad era una gracia divina y adoraban, por lo tanto, a dioses relacionados con actos de sanación. Pero el pensamiento judaíta monoteísta, esto presentó un problema teológico. ¿Cómo se podía explicar las sanaciones divinas que ocurrían en un templo pagano? Bueno, sí, queda muy claro, Dios es el que cura, pero ¿quién cura cuando las personas eh, eh, se curaban precisamente en templos paganos? ¿Los dioses paganos realmente curaban? En algún momento los judíos se hicieron esa pregunta. Y si los dioses paganos curaban, entonces se podía decir que eran tan reales y poderosos como el Dios de Israel. Bueno, en un tratado talmúdico, recuerden que el Talmud es la recopilación de las enseñanzas de los maestros de la ley judía. En el tratado Aboda Sara, capítulo 55, leemos lo siguiente. Es precisamente la conversación entre dos rabinos. Y dicen, Sunín dijo a Rabí Akiva,
Los dos sabemos en nuestro corazón que no hay realidad en un ídolo. Sin embargo, vemos a hombres que entran en un santuario pagano paralíticos y salen curados. ¿Cuál es la razón? Rabí Akiva contestó, en el momento en que son enviadas a un hombre enfermedades, se le imponen obligaciones sobre ellas, como por ejemplo, no vendrás a visitar la deidad excepto en tal día y tal día, ni te apartarás de él excepto en tal día y tal día. Cuando llega el momento de salir de la enfermedad, el hombre se arriesga a ir a un santuario idólatra. ¿Quién fue Rabí Akiva? Rabí Akiva se calcula más o menos que vivió entre los años 40 y 137 de la era cristiana y fue un famoso sabio y uno de los mayores contribuidores de la Mishnah, es decir, uno de los mayores contribuidores de la interpretación rabínica. En resumen, su respuesta al problema fue momento adecuado, lugar adecuado. Es decir, para Rabí Akiva, solo el Dios de Israel decreta la duración de la enfermedad y el tiempo de la curación, aunque la curación haya coincidido con el momento en que el enfermo haya visitado un santuario pagano, creyendo en consecuencia que la deidad pagana fue la que la curó. Es decir, lo que dice Rabí Akiva, no cabe duda que el Dios de la Biblia es el que decide cuándo inicia una enfermedad y cuándo termina. Incluso si decide terminar la enfermedad en el mismo momento que el enfermo va a un templo pagano. El enfermo va a pensar que la deidad pagana fue la que la curó, pero realmente fue Dios en su soberanía quien decidió que en ese momento se curara. Otro elemento rabínico lo vemos en el texto Levíticus Rabá, capítulo 18, y dice, Rabí Berequías dijo en nombre de Rabí Leví, uno que cura de carne y hueso, hiere con un cuchillo y cura con un yeso. Es decir, cuando dice uno que cura de carne y hueso, está hablando de un ser humano. Cuando un ser humano hiere con un cuchillo, cura con un yeso. Pero el santo, bendito sea, cura con la misma cosa con la que hiere. Como se dice, porque restauraré tu salud y tus heridas curaré, dijo el Señor. Y aquí está citando a Jeremías capítulo 30, versículo 17. Entonces, según los antiguos rabinos, Dios no es como un médico humano que hiere con una cosa y cura con otra. Dios hace que las heridas y la sanidad vengan por los mismos medios. Y los que me han acompañado en el curso de Descubriendo la Biblia Hebrea Torah, esto ya también nos habíamos dado cuenta, que Dios cuando, más que castigar, Dios cuando ejerce juicio sobre una persona o sobre un pueblo, lo hace en los mismos términos que en los que se cometió el pecado. Por ejemplo, Caín. Caín hizo que el pecado entrara en su corazón por andar con la faz caída. ¿Y a qué lo sentencia Dios? A alejarse de su propia faz, que Caín se aleje de la faz divina. Como la voluntad de Eva se impuso sobre la de Adán a la hora de comer el fruto del árbol prohibido, ¿cuál fue el castigo? Que ahora la voluntad de Eva iba a estar superditada, iba a estar sujeta a la voluntad de Adán. Y así por el estilo. Cada vez que Dios vemos que hace juicio, generalmente lo hace en los mismos términos o incluso con las mismas herramientas en las que se pecó. Vamos a continuar. Otro ejemplo viene en el Éxodo Rabá, capítulo 26, y dice, Rabí Nehemías dijo, ellos, las personas que deben de actuar como testigos para el pueblo, te digan, ¿había fuentes allí de sanidad? Moisés dijo acerca de la vara con la que hirió al río. Obviamente está hablando de atravesar el mar. Señor del universo, esta es la vara de castigo que trajo las 10 plagas sobre los egipcios. Es decir,
Aquí están pensando que cuando Dios le dijo a Moisés que levantara la vara para abrir el mar, Moisés se preocupó diciendo, oye, pero esta es la misma vara con la que trajiste las 10 plagas a Egipto. Pero Dios le respondió, mis métodos no son los de los mortales. Y vuelvo a repetir esto que vimos en la diapositiva anterior. El hombre corta con un cuchillo y cura con un vendaje, pero yo curo con la misma cosa con la que hiero. Y tú y tu vara, con la que heriste el río, tómala en tu mano para que todos sepan que es, y podríamos agregar también, instrumento de bendición. Entonces los antiguos rabinos sabían que la gente usaba algunas fuentes de agua como medio para curar. Por eso solicitaban los rabinos testigos para confirmar que fue Dios y no la fuente la que habría hecho la sanación. Es decir, querían evitar que la gente supusiera que fue un acto mágico. Ustedes recordarán que en el contexto bíblico, la magia es atribuirle poderes a una cosa o a una persona que no lo tiene. Por eso luego, ustedes disculparán, pero me llama la atención que luego en algunas comunidades dicen, o en algunas personas dicen, deja la Biblia abierta en tal página en tu casa para que te vaya bien. Entonces, bueno, le están atribuyendo, eso es magia, eso no es religión. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces la vara de Moisés fue instrumento de bendición e instrumento de castigo a la vez. Un hombre corta con un cuchillo y cura con un vendaje, pero Dios sana con los mismos medios con los que hiere. Y vamos a ver uno de los ejemplos más claros de esto, precisamente, viene en el libro de Números, capítulo 21. Es el famoso episodio en que el pueblo hebreo, estando en el desierto, eh, como era su costumbre, se quejaba amargamente de por qué Dios los trajo al desierto, que mejor se regresaban a Egipto, que cuál era la misión de todo esto. Y Dios les mandó serpientes. Vemos en el versículo 6, y envió el Señor entre el pueblo serpientes feroces, y mordieron al pueblo y murieron. Entonces el pueblo le dice a Moisés, por favor, interceda ante Dios, porque esto es fatal. Y dice en el versículo 9, e hizo Moisés una serpiente de bronce, tal como le había dicho Dios, y la puso en un asta. Y fue que si alguien era mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces por una serpiente morías y viendo otra serpiente vivías. Las escrituras relacionan a menudo la curación, esta curación con la fe en Dios. En Números, la falta de fe en Dios había traído a las serpientes al campamento y la fe, es decir, la confianza en la promesa de la curación de Dios, proporcionaba la curación del veneno de esas serpientes. La Torá describe que la serpiente en el palo en el desierto era capaz de curar a los israelitas que confiaban en la promesa de Dios y la miraban. Una serpiente mataba y otra traía sanidad. Dios hiere y cura con los mismos medios. Pero esto es reinterpretado precisamente en el Evangelio de Juan. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3. Ustedes recordarán que todo el capítulo 3 es la famosa conversación de Jesús con esa persona importante de los judíos que era Nicodemo. Y dice, y nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces el autor del Evangelio de Juan usa la imagen de la serpiente de Moisés en el desierto, conectándolo con el sacrificio de Jesús. En ambos casos, la curación se produce como un acto de fe. En el desierto, la serpiente de bronce trajo curación física. La muerte de Cristo salva a las personas de una muerte eterna. En Juan, los conceptos de Hijo del Hombre que aparecen en varias fuentes, y generalmente son fuentes apocalípticas, como por ejemplo, sí, el que conocemos, el libro de Daniel, capítulo 7, pero también
En esa misma época se escribieron otras fuentes apocalípticas como el primer libro de Enoc, el cuarto libro de Esdras, el tercer libro de Enoc, y ustedes recordarán la nomenclatura que sigue, ¿no? El documento encontrado en la cuarta cueva de Qumran, 246, que habla de todo esto, y de Hijo de Dios, se mezclan en una sola imagen atribuida a Jesús como el Mesías. Es decir, es no solamente en los evangelios, sino en muchas obras apocalípticas escritas entre el siglo I antes de la era cristiana y el siglo I después de la era cristiana, que se empieza a fundir la imagen de Hijo de Dios con el Mesías. A partir de la clase que viene, vamos a hablar ya del movimiento apocalíptico que hubo en este periodo que les contaba, siglo I antes y siglo I después. Y vamos a ver que muchas ideas que aparecen en el libro del Apocalipsis de Juan ya eran también ideas judías que circulaban en esa época. Entonces, a partir de la clase que viene, vamos a ver una clase muy profunda y muy interesante de apocalíptica, tanto bíblica como apócrifa. Llegamos a la segunda parte de la clase de hoy, que es el episodio de la sanación en el estanque de Betesda. Es un episodio que aparece en el Juan capítulo 5. Ahora, si ustedes están siguiendo la lectura de la clase con su Biblia, es muy probable que ustedes la vean con diferentes nombres. Quizás la vean como el estanque probático o el estanque de Betzata o el estanque de Betesda. Es el mismo y en esta clase vamos a explicar de dónde vienen estos nombres de probática, Betzata, etcétera. Entonces, es el pasaje de Juan capítulo 5, versículos 1 a 15, vamos a ver, y es en esta traducción que yo hice basándome en el texto o teniendo a la vista el texto de griego crítico de Nestlé Aland, edición número 28. Y dice, después de estas cosas, Jesús fue a la fiesta de los judaítas. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada del término hoy? Y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué subió? Porque Jerusalén está construida sobre una colina. Existe en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Ovejas en griego se dice probatiqué. Entonces, de ahí viene también el nombre de estanque probático, porque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Llamado en hebreo Betesda, o a veces lo van a encontrar con el nombre arameo de Betzatá, la cual tiene 5 pórticos. Recuerden lo que dice, está en rojo porque es importante. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Pues un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora es importante que se fijen en este texto, en esta parte del texto que está de color verde, porque no existe en las copias más antiguas del Evangelio de Juan. En las copias más antiguas del Evangelio de Juan, cuando dice en el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, inmediatamente continúa, y había ahí cierto hombre, 38 años, estaba enfermo. El agua de la piscina o del estanque de Betesda se movía porque era agua corriente. Era agua de un manantial que constantemente estaba en movimiento. Eh, Hay cierta duda, como esta agua era mantenida con una presa, no se sabe si esta presa a veces la cerraban, pero cuando la abrían, con mucho más razón, se movía el agua con mucho más fuerza. Y entonces tenía este sentido de que algunos pensaban que si no veían el motivo por el cual el agua se movía incluso a veces más abruptamente que de costumbre, era porque cerraban y abrían la presa. De cualquier forma, esto del ángel que descendía se incorporó al texto de Juan
varios siglos después. Y se los comento de una vez porque es importante que también lo tengan en cuenta junto con el texto que aparece en rojo. Entonces, había cierto hombre allí, 38 años tenía enfermo. Habiéndolo visto Jesús reclinado y sabiendo que mucho tiempo había estado así, le dijo: ¿quieres ser sano? Es decir, aquí está hablando de un acto de fe. Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que cuando se agita el agua me meta al estanque. Y cuando yo voy, otro antes que yo desciende. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. Y fue sanado el hombre y alzó su camilla y caminó. Y era Shabbat aquel día. Entonces dijeron los judaítas al que había sido sanado: es Shabbat y no te es permitido alzar la camilla. Observación. Vean cómo los rabinos le dicen al enfermo: oye, es sábado, es Shabbat. Y dicen: no te es permitido alzar la camilla. No le dijeron: es Shabbat y no tienes por qué estar, no te tuviste que haber sanado. Nadie te tenía que haber sanado en sábado. ¿Por qué? Porque esta discusión que en otros evangelios tiene Jesús, ¿es lícito curar en sábado? Lo vemos también en el Talmud. Es decir, es una discusión de los rabinos desde hace mucho tiempo. Y en el Talmud los rabinos llegan a la misma conclusión, que si uno es demasiado celoso en el cumplimiento del Sabbat, después no va a haber gente que cumple el Sabbat. Todos se van a morir por no haber sido curados en su necesidad. Entonces, los rabinos llegaron a la misma conclusión de que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquel, el hombre que estaba enfermo les contestó: aquel que me ha curado, ese me ha dicho, toma tu camilla y camina. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho, levántate y anda? No sabía quién era aquel que lo había curado, porque Jesús se había alejado de la multitud que estaba en el lugar. Después de esto, lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que algo peor no te suceda. Aquí el reto es: ¿qué pecado cometió aquel hombre que fue castigado con la enfermedad? Se fue el hombre y dijo a los judaoi, a los judaítas. ¿Se acuerdan que aquí se utiliza el término, sobre todo en el Evangelio de Juan, como gente que estaba involucrada con los poderes gobernantes? Que Jesús era aquel que lo había sanado. De acuerdo con Jesús, el hombre estaba enfermo a causa de algún pecado que había realizado. Si Dios quiere y sana con los mismos medios, la historia de su curación podría proporcionar la respuesta acerca de su pecado y por qué estaba tan enfermo. Vamos a la tercera parte de la clase. ¿Qué era el estanque de Betesda? Los que me han acompañado en el curso de Explorando la Tierra Bíblica de Israel reconocerán esta imagen. Es de la gran maqueta que se encuentra en el patio del Museo de Israel. Fue ideado por el profesor Michael Avi-Yonah y es la mejor representación posible de la Jerusalén de la época de Jesús, del siglo I. Incluso el mirador por lo que están pasando estos turistas de la esquina superior de la derecha es para reconstruir cómo se veía la ciudad desde las alturas del Monte de los Olivos. Y aquí voy a necesitar de mis colores, permítame un segundo. Ustedes recordarán que el Evangelio de Juan describe que la piscina de Betesda tenía 5 pórticos. Bueno, pues sabemos por las descripciones que es este de aquí. Esta construcción, que son 2 rectángulos, en forma de 2 rectángulos, ahí están precisamente los 5 pórticos. El quinto es el que parte la piscina por en medio. Aquí también les tengo que hacer una observación. En esta maqueta se ve que esta parte de la ciudad, donde está la piscina, está dentro de una muralla. Pero esta muralla en la época de Jesús no existía. Entonces, eliminen de su mente esta muralla y ustedes van a ver que esta parte de la ciudad, incluyendo la piscina de Betesda, en la época de Jesús estaba
afuera de la ciudad. Y esto es un gran detalle, porque acuérdense que el territorio de la ciudad de Jerusalén, protegido por esta muralla, era santo, era apartado para Dios. Por eso no se prohibía, por ejemplo, que entraran perros, por eso se prohibía que hubiera gallos, por eso el comportamiento tenía que ser de una manera. Los romanos procuraron en lo posible no poner ídolos o estatuas de ídolos en la época de Jesús para no provocar a la población judía. Entonces, toma eso en cuenta, que lo que estaba dentro de las murallas, es decir, lo que era la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús, empezaba prácticamente, ustedes reconocerán este edificio por la Torre Antonia, el templo, la muralla, y todo lo que estaba dentro de la muralla se consideraba lugar santo. Esta muralla que les estoy pidiendo la eliminen fue construida hasta más o menos los años 41 a 44 de la era cristiana por el nieto de Herodes el Grande, el rey Herodes Agripa II. Es aquel que tiene una muerte muy horrorosa, según el texto de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar, pero vamos a borrar todo esto. Ok, continuamos. Esta es la construcción de cerca. Como veíamos, se dice en Juan capítulo 5, versículo 2, que tenía 5 pórticos. Hay que recordar que un pórtico es un pasaje cubierto de columnas que sostienen el techo. Esta doble piscina se formó como resultado de la construcción de una presa en el extremo sur del valle de Betzetá. Por eso también se le conoce como piscina de Betzetá, porque el agua venía de ese valle. Y esa valle, de donde venía el agua, estaba al norte del templo. Esta presa impedía que el agua de lluvia fluyera al sureste por el valle del Cedrón, creando un gran depósito que proporcionaba agua para muchas funciones. Es decir, la presa estaba al norte de la ciudad de Jerusalén y atrapaba el agua de la lluvia para que no se desahogara por el valle del Cedrón, sino que quedara atrapado en un embalse. Y ven, precisamente una vez más, cómo en la época de Jesús estaba fuera de la muralla principal. Ahora, el estanque de Betesda estaba en la zona de Jerusalén conocida como Ciudad Nueva, y quedó dentro de un tercer muro, como les decía, construido en la época del rey Herodes Agripa II. Lo que técnicamente significa que este estanque originalmente se encontraba afuera de la ciudad original de Jerusalén. Ahora, si vamos a Jerusalén actualmente, en el famoso barrio o ciudad vieja de Jerusalén, para mayor referencia, aquí donde dice el monte del templo o el domo de la roca, es la famosa cúpula dorada o cúpula de la roca, donde la mayoría de los arqueólogos piensan que estuvo construido el templo de Jerusalén. Aquí en este caminito está el Valle del Cedrón y actualmente la ciudad o el barrio antiguo de Jerusalén tiene varias puertas. Nos vamos a concentrar en esta que está en la esquina superior de la derecha. Ustedes lo pueden ver, la Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban. ¿Por qué es importante esta puerta? Vean la distancia que tiene con el lugar en el que se cree estuvo construido el Templo de Jerusalén. Este es el lugar. Es conocida como Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban. Quizás algunos de ustedes se han dado cuenta que esta clase nos da la oportunidad de compartir materiales con otro curso, precisamente, que es el de explorando la tierra bíblica de Israel. Y precisamente en las 5 últimas clases de ese curso tenemos la oportunidad de conocer la Jerusalén de Jesús, calle por calle. Entonces, comparto un poquito de estos materiales y ustedes lo que están viendo ahorita, como les decía, es la Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban. El nombre proviene de Puerta de los Leones, del friso de 4 leones que se ve en la fachada de la pared. Esta pared o esta puerta fue construida en el siglo XIII por el entonces gobernante de la ciudad,
el sultán Baibars. También se le conoce como Puerta de San Esteban porque según la tradición, es decir, no tenemos evidencia arqueológica o histórica, pero según la tradición, por esta puerta fue sacado Esteban, el primer mártir cristiano, para ser lapidado fuera de la ciudad. Es importante destacar que las paredes que fueron construidos por las autoridades otomanas en la Edad Media se remontan o tienen sus bases en las murallas y las puertas del siglo I. Y es muy fácil porque la topografía, es decir, el tipo de terreno de Jerusalén, no te permite mucha libertad para construir murallas y puertas. Entonces, básicamente, donde vemos una puerta antigua, así sea de la Edad Media, es muy probable que esté construida sobre la base de una muralla o una puerta del siglo I. Y para confirmarlo, encontramos esto. El nombre exacto del estanque donde Jesús cura a este hombre es un tanto discutido, ya que varía ampliamente en los manuscritos antiguos de Juan. Es decir, no solamente hay una parte del capítulo 5 que fue agregado, sino que el nombre cambia y por eso ustedes pueden ver en sus Biblias que en algunos el nombre de la piscina es conocido como Betesda o Betzatá, incluso aparece el nombre de Betsaida o Belzetá. Podemos suponer que el nombre original en arameo era Bet Kishda o Bet Kashda, que significa casa de la misericordia. Esto podría deberse a que el estanque era un lugar de sanación muy conocido, donde Dios se apiadaba de los inválidos. Ahora, vean esta piedra, que está aquí a la derecha. La inscripción se muestra que está dedicada al diácono de la Probatiqué. Si ustedes ya se metieron a estudiar idiomas bíblicos, verán precisamente aquí, donde tengo el cursor, diácono, y aquí abajito falta la pi, pero es Probatiqué. Incluso aquí tenemos, ¿no? Piedra funeraria del diácono encargado de la Probatiqué. Y como les había dicho, Probatiqué significa oveja en griego. Entonces, si esta es una piedra que habla de ovejas, ¿y saben dónde fue encontrada esta piedra? En la Puerta de los Leones, esta misma puerta. Entonces, podría ser que arqueológicamente estamos confirmando que cerca de este lugar estaba la famosa piscina probática o de las ovejas. Ahora, ¿qué era Betesda? Tenemos dos opciones por lo que hemos platicado anteriormente. La opción 1 era que Betesda era un estanque asociado con milagros de curación atribuidos al Dios de Israel. O opción 2, Betesda era un estanque de curación pagano atribuido al dios Asclepio. Es decir, el dios Asclepio era el dios griego de la salud y los templos que estaban dedicados a él, donde iban los enfermos en busca de curación, se conocen como Asclepión. ¿Por qué los judaítas del siglo I buscarían sanidad divina en Betesda y no en el templo que estaba cerca? ¿Por qué no en el otro estanque que estaba al sur de Jerusalén, el de Siloé? Si Betesda era de hecho un santuario pagano a Asclepio, es decir, un Asclepión, entonces el pecado de ese judaíta enfermo estaría claro. Tal vez en su necesidad buscó la curación de Asclepio y no la del Dios de Israel. Ahora, vamos a Jerusalén, vamos a esta zona de la ciudad y vamos a conocer qué queda de todo esto. Y lo que queda es esto. Incluso ven aquí abajo, en donde tengo el cursor, se ven las escaleras por la cual la gente, en la medida de sus posibilidades, bajaba a sumergirse al agua del estanque. Y estas columnas se construyeron casi casi en el fondo del estanque para construir una iglesia encima. Estos restos arqueológicos del estanque de Betesda se aprecia que es muy estrecho y seco, debido a que durante el periodo bizantino, en particular en el siglo V, se construyeron en su fondo una serie de pilares, como el que vemos aquí,
que sostenían una iglesia sobre el estanque. El gran arco que se aprecia a la derecha es parte de los pilares que sostenían el piso de dicha iglesia. Y como les decía, al fondo se ven las escaleras. Hagan de cuenta que ahora vamos a darle la vuelta por detrás, por el otro lado, y lo que vamos a ver es esto de aquí. Vamos a la cuarta parte de la clase, el culto de Asclepio, y vamos a conocer al personaje, que era Asclepio, o como durante muchísimo tiempo se le mencionaba en español, Esculapio. Asclepio era considerado el dios griego de la medicina y de la curación. Los romanos lo tomaron con el nombre de Serapis, y los templos romanos dedicados a este dios, Serapión. Era considerado uno de los hijos del dios griego Apolo y por tanto nieto de Zeus. A su vez, Asclepio fue padre de las diosas griegas Higia y Panacea. Sí, de ahí viene el nombre de higiene y de ahí viene el nombre de medicamento de Panacea. En el mundo helenístico fue llamado Salvador, Tóter. A veces aparece también como Cristo. No, no como Cristo, disculpen. Aparece como Sóter, como Salvador. Ah, pero también como Cristo. El término Christos en griego lo interpretaban como untar. Entonces, los medicamentos basados en hierbas que se untaban, los que lo aplicaban, eran llamados cristianos. Las serpientes enroscadas alrededor de la vara de Asclepio fueron símbolo del oficio sagrado de curación desde la época del antiguo Egipto. Incluso hoy en día es uno de los símbolos principales de la medicina moderna. Este símbolo de una vara donde tiene una o dos serpientes que le dan vuelta a todo lo largo es un signo de origen egipcio. Y precisamente los médicos egipcios lo usaban para tratar de enseñar que las enfermedades venían cuando el frío o el calor del cuerpo estaban desbalanceados. Si una parte del cuerpo que debía de estar caliente estaba fría y una parte del cuerpo que debía de estar fría estaba caliente, era un síntoma de enfermedad. Eh, y bueno, qué decir que Asclepio era muy popular. Los escritores romanos estimaban que había alrededor de 400 templos de Asclepio en todo el Imperio Romano. Y bueno, ahora, ¿qué era un Asclepión? Ya se los adelanté. Un Asclepión era todo templo dedicado a Asclepio. El escritor Estrabón, que vivió entre los años 64 antes de la era cristiana y 21 de la era cristiana, escritor romano que describió la geografía y la historia del Imperio Romano, escribió lo siguiente. Y en esta ciudad, y está hablando de la ciudad de Epidarius, no está exenta de una distinción, y en particular a causa de la epifanía de Asclepio, que se cree puede curar enfermedades de todo tipo y siempre tiene su templo lleno de enfermos, así como de tablillas votivas, y ahorita lo vamos a explicar, en la que los tratamientos se registran, al igual que en las ciudades de Kos y Trica. Bueno, así que son unas tablillas votivas. Era costumbre antigua registrar en tablillas la gratitud por la sanidad recibida. A veces eran hechas como réplicas de las partes del cuerpo sanadas y ofrecidas como ofrenda votiva y testimonio del poder de la deidad. Vean la foto de la derecha. Son los restos arqueológicos de un asclepión. Y fíjense que también tiene esta forma de piscina con escaleras donde los enfermos bajaban o en la medida de en la medida de sus posibilidades se sentaban para que de alguna forma el agua que consideraban del dios Asclepión los curara. Los templos de Asclepio solían contar con estanques destinados al baño y a los rituales de curación. La imagen de la derecha muestra los restos del estanque sagrado en el templo de Asclepio en Pérgamo, en Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía. Observen los peldaños, encaja con la descripción que hemos visto incluso los restos arqueológicos
de la piscina de Betesda. La adoración en el Asclepión fue descrita por escritores helenísticos como Vitruvio y Arístides Teodorus, y confirman que las piscinas fueron diseñadas para rituales de curación. Las leyendas dicen que algunos sacerdotes de Asclepio incluso liberaban serpientes en los estanques y que las personas que entraban en el agua después de ellas recibían sanación. ¿Por qué las serpientes? Porque eran símbolo precisamente de Asclepio. Llegamos a la quinta parte de la clase, que es comparar las curaciones que se dan por un lado en el estanque de Betesda, que ya lo vimos, Juan capítulo 5, contra la que el propio Jesús hizo en el otro estanque que estaba al sur de Jerusalén, el estanque de Siloé, y ese es capítulo 9. Dice, y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Según la tradición judía, cuando alguien nacía enfermo o adquiría una enfermedad o le pasaba algo malo antes de haber hecho su bar mitzvah, era culpa de los padres. Si se enfermaba o le pasaba algo malo después de haber hecho su bar mitzvah, es decir, después de los 12 años, era culpa de él mismo, de la misma persona. Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres. Esto es para que se manifiestan las obras de Dios en él. Para nosotros es necesario hacer las obras del que me ha enviado hasta que dure el día. Está viniendo la noche, cuando nadie sea capaz de trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho estas cosas, escupió en tierra e hizo lodo de la saliva, que era un método de curación muy antiguo. Estaba los terapeutas, los especialistas en medicina de la antigüedad, conocían este método si la ceguera era causada por una infección de la piel que no te permitía abrir o te lastimaba abrir los ojos. La piel se escamaba como una situación de infección o alérgica. Entonces lo que hacían era frotar con lodo las escamas. Y dice, y fíjense, y untó eper, epergrisen, aquí está en un estado constructo la palabra Christos, y untó epergrisen el lodo sobre los ojos. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloam. Y el propio autor del Evangelio de Juan dice que traducido es enviado. Y en efecto, en la Biblia hebrea, cuando se habla incluso de la construcción de esta piscina, se le da el nombre de piscina de Siloam, que significa en hebreo enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que habían visto antes al mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, él es. Y otros decían, no, sino que se parece a él. Él decía, yo soy. Dijeron entonces, ¿cómo entonces te fueron abiertos los ojos? Respondió él, el hombre llamado Jesús hizo lodo y me untó, epegrisen, los ojos. Y me dijo, ve a Siloam y lávate. Entonces fui y habiéndome lavado, vi. Le dijeron, ¿dónde está él? Y él contestó, no sé. Entonces vean, para que tengan una idea de lo que estamos viendo en la fotografía, esta es la muralla sur del templo de Jerusalén. Estamos viendo Jerusalén de sur a norte. Y la entrada por aquí no se alcanza a ver muy bien, pero está a un lado de esta torre. Para entrar de este lado de la ciudad, aquí había una puerta que se llamaba la Puerta de las Aguas. ¿Por qué? Porque junto estaba esta construcción. Y esta construcción es la piscina o el estanque de Siloé. Por eso se le llamaba esta puerta de acceso la Puerta de las Aguas. Entonces, Jesús no usó el agua del estanque de Betesda para la curación del paralítico, pero sí usó del agua del estanque de Siloé
para la curación del ciego. Después de poner barro en sus ojos, manda al ciego a lavárselo en las aguas de Siloé. ¿Se acuerdan de esto de que vemos en Juan 5? Estando al lado del estanque de Betesda, Jesús no utiliza las aguas. ¿Por qué? El nombre que se le dio a este estanque supone que le atribuía algún grado de santidad. Como hemos visto, Siloam es una forma de decir en hebreo enviado. Ahora fíjense en esto. A pesar de que estaba mucho más lejos del complejo del templo, eran las aguas del estanque de Siloé las que eran utilizadas para fines sagrados, como las ceremonias del templo. ¿Por qué? Si Betesda era verdaderamente un centro pagano en tiempos de Jesús, tiene sentido que su agua no fuera utilizada por las autoridades del templo. La piscina de Siloam, desde su construcción, creo que por el rey Ezequías, según la Biblia hebrea, siempre estuvo dentro de las murallas de Jerusalén. Incluso, como ustedes pueden ver aquí, formaba parte de la parte más antigua de la ciudad. Ahora, yo les he platicado mucho de la rebelión judía que estalló entre los años 65 y 70 de la era cristiana y que fue aplastada por los romanos. Quizás ustedes sepan que unas décadas después estalló una segunda rebelión. Entre los años 132 y 135 estalló otra rebelión del judaísmo contra la dominación romana, comandada por un personaje que se hizo pasar por el Mesías, pronosticado por los profetas, un tipo que se llamaba Bar Kokhba. La rebelión fue peor, aplastada totalmente, y aquí la ciudad de Jerusalén no solamente fue destruida, fue aplanada completamente y se construyó una ciudad nueva llamada Aelia Capitolina. En el lugar donde estuvo el templo se construyó un templo a Zeus, y donde estuvo la piscina de Siloé, digo, perdón, la piscina de Betesda, donde estuvo la piscina de Betesda, se construyó un Serapión en honor de Serapis, que es la versión romana de Esculapio. Eh, el estanque de Betesda, si alguna vez fue judaíta, se paganizó, pero es interesante que conservara su reputación como lugar de curación para inválidos. En el siglo segundo, es decir, por el año 135 de la era cristiana, bajo el mismo emperador Adriano, se ordenó construir encima del estanque de Betesda un serapeum, cuyos restos se pueden ver en primer plano en la foto de la derecha. Han sido encontradas en su lugar ofrendas votivas y una entrada decorada con motivos de serpientes. Posteriormente, los cristianos construyeron la iglesia de Santa Ana cerca de la iglesia romana del siglo V. Es decir, después de que este lugar fue la piscina de Betesda, luego fue un serapeum, luego ahí se construyó por orden de Constantino, siglo V, no, siglo IV, una iglesia, la iglesia de Santa Ana. Esta iglesia de Santa Ana fue destruida por la invasión persa del siglo VII y después fue reconstruida. Piedras de la época romana fueron reutilizados para su edificación, por lo que el edificio, el Serapión del siglo II, no sobrevivió. Algunos investigadores proponen que el estanque de Betesda, parcialmente intacto bajo la iglesia de hoy, era en realidad, como lo mencionábamos, un asclepión, un templo dedicado al dios pagano de la curación, en la helenizada Jerusalén de Herodes. Ahora, ¿fue Betesda en los días de Jesús un estanque de curación judaíta o un asclepión pagano? El texto de Juan, capítulo 5, versículo 1 a 15, ofrece la posibilidad de que Betesda fuese un asclepión, incluso ya desde la época de Jesús. El estilo arquitectónico de Betesda es helenístico, 5 pórticos. Acuérdense que básicamente las construcciones en el Israel de esa época eran cuadradas. La ubicación del estanque estaba originalmente afuera de los muros principales de la ciudad, como centro de culto pagano y muy cerca de la torre romana Antonia, que era donde estaba el destacamiento de las tropas romanas.
La mención del ángel que agitaba las aguas, que intenta presentarlo como una instalación de curación judaíta, no se encuentra en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Estanques de curación con escalones encontrados en los santuarios de Asclepio se asemejan a las descripciones del estanque de Betesda y a los restos arqueológicos encontrados en la época de Herodes. La creencia de que la curación se conseguía entrando en las aguas del estanque también es consistente con las prácticas del culto a Asclepio. El Nuevo Testamento menciona que los judaítas enfermos y afligidos se ubicaban en el patio principal del templo y en sus puertas, pero nunca menciona el estanque de Betesda como un lugar de curación. A pesar de su cercanía con el templo de Jerusalén, las aguas del estanque de Betesda no se usaron como fuente de agua para los rituales del templo. Fue porque era considerado pagano e inapropiado para ese fin. En la comprensión judaíta típica, tal como se aprecia en la Torá, los evangelios y los escritos rabínicos posteriores, la vara de Moisés, la serpiente en el asta, como ejemplos de la creencia y la incredulidad de la gente asociada con el castigo y la curación, la muerte y la vida, nos ayuda a ver la curación de Betesda en su contexto. En ese sentido, el relato de curación de Juan capítulo 5 en realidad se trataría sobre Jesús introduciéndose en un ambiente pagano en busca de un judaíta que habría perdido su camino en el culto pagano a Asclepión. Más o menos, ustedes, si me han acompañado en otras clases, recordarán que constantemente el texto de la Biblia hebrea presenta al Dios de la Biblia como una divinidad que tiene poder de observación y de acción en todo el mundo. Contrario a lo que se creía que el Dios que no era adorado no tenía poder en esa región, como el Dios de la Biblia es Señor de los cielos y la tierra, es decir, creador de los cielos y la tierra, también podía tener capacidad de observar y actuar en todas partes de la tierra. Bueno, pues el Evangelio de Juan presenta a Jesús también como una persona que tiene esa misma capacidad de curar, ya sea en lugares apropiados para los judaítas o incluso en lugares helenizados o paganos. Y así llegamos al final de la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, o podemos trabajarla en estos momentos. Me dicen, profesor, ¿qué significa la serpiente? Estuvo con Adán y Eva, con Moisés y los sacerdotes egipcios, ahora con este Esclepión, y ahora en nuestros días cuando soñamos con serpientes, ¿y por qué las mujeres no las soportamos? ¿Qué significa la serpiente? Es un poquito complicado decirlo en el contexto de Génesis 3, porque la palabra que se traduce como serpiente también puede significar ser de luz. Pero cuando lo vemos en el contexto de números, simplemente la estamos viendo como una serpiente. La serpiente generalmente era vista en otras culturas y quizás también por los judíos como la representación de las diosas de la fertilidad, de las diosas de la tierra y su fertilidad. Quizás ustedes hayan visto en algún libro documental figuras de diosas o de otras culturas donde representan a mujeres con el pecho descubierto, llevando a ambas manos serpientes, como en Creta, por ejemplo, en la antigua Grecia. Entonces, como la mujer, digo, como la tierra te da fruto, se consideraba la serpiente como una representación de las divinidades de la fertilidad. Incluso, hace no mucho tiempo, hace no muchas décadas, había un pueblo que vivía en África, que cuando una mujer no había podido tener hijos, tomaban a una serpiente y la pasaban cerca de sus órganos sexuales para que de alguna forma, piensan así ellos, el poder fértil de la tierra se le pegara a ella. Entonces, como era considerado representante de una divinidad, por eso el texto bíblico y por lo tanto los judíos lo representaban como una cuestión idolátrica que se debía de combatir.
Y bueno, ya eso de que por qué las mujeres no la soportamos, yo les preguntaría a ustedes, mujeres, damas. Yo he conocido incluso a gente em, veterinarias que trabajan en los zoológicos, que no tienen ningún problema en trabajar con serpientes. Yo he visto desde mi punto de vista varonil que ustedes les temen a las serpientes, a los cocodrilos, a los animales escamosos en general. Ahí sí no podría, soy una persona inadecuada para esa parte de la pregunta. Profesor, no entendí la relación de la serpiente en el desierto de Moisés con la de los dioses grecorromanos. No tiene ninguna, Mauricio. La del desierto de Moisés simplemente es para representar que Dios puede provocar enfermedad y provocar sanidad con los mismos medios. Por otra parte, algunos pueblos veían a la serpiente o como representación de las fuerzas de la fertilidad y por lo tanto también de la curación. Sobre todo porque los antiguos egipcios, como les decía, representaban, sus representaciones de la medicina eran una serpiente blanca y una serpiente negra alrededor de una vara, la vara de Asclepio precisamente. Entonces son dos nociones diferentes. Lo que está haciendo esta clase es ver que probablemente la cuestión de las curaciones o la visión de una curación posible en la piscina de Betesda refleja más el pensamiento pagano que el pensamiento judío. Espero, Mauricio, haber podido contestar satisfactoriamente a tu pregunta. Carlos. Sí, saludos, profesor. Profesor, con respecto a a la de la sanación que habló al comienzo, Ujú, de que algunas personas buscan sanación por diferentes medios, ¿verdad? ujú. Entonces, sin meterme en conflicto, hemos visto de que hay personas de que piden a tal cosa, ¿verdad? O no sé, curación y podemos ver o hemos escuchado testimonios de que han sido sanados. Podríamos atribuir más que todo este medio de curación, más que todo a a un tema más de fe y que Dios sí operó, aunque sea por el medio equivocado de la persona, a través de la fe de la persona. Es una forma de verlos, Carlos, es una posibilidad. También podríamos adoptar la opinión de los rabinos que leímos al principio, que fue Dios. Nada más que el momento en que coincidió la curación, estaba haciendo otra cosa y la persona en su ignorancia se le atribuyó a la cosa y no a Sí, Dios, ¿no? sí, Pero también puede ser así, ¿no? Que para Dios no hay límites y si Dios quiere usar como usó a otros pueblos para ejercer castigo sobre Israel, también puede ejercer su soberanía a través de otras herramientas. Y sí, obviamente tienes que creer en eso, tienes que creer de hecho, es bien curioso porque hace poco volví a ver la película del Exorcista, la de los setentas. Ustedes recordarán que hay una escena en que llega un momento en que la niña, que supuestamente es poseída y que tiene estos arrebatos tan duros, la analizaron como 50 médicos y no le encuentran una solución. Y es uno de los médicos el que le propone a la señora, la mamá de la niña, que le haga un exorcismo para que le sirva, explica el médico, como de sugestión, para que le sirva, obviamente, de sugestión o para que le sirva de alguna forma para que su creencia se despierte y ella misma se ayude. Yo sé de muchos doctores que actúan de esa manera. Si ven que el paciente tiene duda del medicamento, le hacen un ejercicio o le hacen lo invitan a rezar o a meditar para que por fe también contribuya. Además que está perfectamente estudiado que cuando alguien ora, está en oración, cuando alguien está en tranquilidad, reflexionando, meditando, se despiertan en el cuerpo ciertas sustancias que también ayudan a la curación de ciertas enfermedades. Entonces, sí, podemos decir que es como tú lo proponías, Carlos, o como lo proponían los rabinos que vimos al principio.
Gracias. Gracias, gracias, profesor. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Dudas, preguntas? Creo que esta clase... Sí, dígame, Maruja. Gracias, profesor. Sí, también escuchaba alguna conferencia de un argentino que es director del Museo del Libro en Jerusalén. El doctor No Royman, recuerdo. sí. Royman, sí, muy bien, donde él hablaba de toda los significados de la serpiente Ujú. y de la simbología que tiene. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la serpiente antigua, pues se está refiriendo a Satanás, ¿no? Como el adversario, el contrario. Pero ya usted decía también las otras significaciones que tienen y que tenía para los judíos el símbolo de la serpiente, ¿no? Que por eso tal vez la Biblia lo tomó hablando desde el Génesis, ¿no? Sí, Maruja, es muy aceptado es muy acertado tu comentario. De hecho, en la Biblia hebrea no se identifica a la serpiente antigua con Satanás. El primero que lo Mm, hace es precisamente Pablo en la carta a los Corintios. mm, Y luego esta afirmación aparece reforzada en el libro de Apocalipsis, que se escribió ya a finales del siglo primero. Pero el primero que lo propone es, si no me falla la memoria, Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14. Creo que estoy seguro que es ahí. Pero es muy atinado tu comentario, Maruja. Bueno, pues gracias. atención a la hora que es. Vamos a dar por terminada la clase de hoy.